Bonjour, bonjour. Bienvenidos a este podcast. En esta ocasión quisiera hablarles de la diferencia de tres verbos importantes en francés. Estoy hablando del verbo être, que es ser o estar, el verbo s'appeler, que es el verbo llamarse, y el verbo aller, que es el verbo ir. Vamos a iniciar con el verbo être. Être. Este verbo tiene sus orígenes en el verbo sum, que es el verbo ser o estar en latín. Esta conjugación del verbo être va a depender del sujeto. Recordemos que cada vez que tengamos un verbo conjugado en francés siempre dependerá del sujeto. Recordemos, para trabajar esta conjugación, nuestras 9 personas que estaremos utilizando para conjugar verbos en francés. Estaremos hablando de je, J-E, J-E, que significa yo. En la conjugación del verbo être es je suis, S-U-I-S, je suis. ¿Qué quiere decir yo soy o yo estoy? Este verbo le vamos a atribuir un complemento. Este puede ser alguna profesión. En mi caso, yo soy profesora de francés, entonces diría je suis professeur de français. En este sentido, continuaremos con las conjugaciones. En la siguiente persona, que es tu, T-U, T-U, la conjugación será E-E-S, E-S. Estamos hablando de tú eres. Podríamos agregarle alguna información a esta conjugación, que puede ser tú eres estudiante. En el caso de ser varón, masculino, el término, será tu es étudiant. En el caso que sea mujer, femenino, estaremos diciendo tu es étudiante. Estaré diciendo la T del final. ¿Por qué? Porque estudiante se escribe de la siguiente manera. E-T-U-D-I-A-N-T en el caso del masculino, y en el caso del femenino, E-T-U-D-I-A-N-T-E. Recordemos que cuando digo me refiero a una con acento agudo, un acento como en español. Y cuando digo me refiero a una sin acento. Sigamos con las conjugaciones. Para las terceras personas del singular estoy hablando de il y elle, ella, elle, E-W-L-E. Y de un o an, que es un pronombre que nos permite hablar de la gente, hablar de nosotros o hablar de alguien, pero que no tenemos definido de quién estamos hablando. En español tendemos a utilizar el se impersonal, se dice, se habla, se piensa, se considera, y ese sería el sujeto on en francés. La conjugación del verbo être sería est, est. EST, esa sería la conjugación que se parece al latín, pero no la vamos a pronunciar como en latín, no vamos a decir est, no vamos a decir tampoco et, tampoco vamos a decir esta T si después de ella tenemos una consonante, estaremos diciendo E solamente. Si tenemos el caso de tener una vocal, es cierto que podemos pronunciar la T para unirla a la vocal, pero nunca diremos la S del medio. Nunca. De esta manera la conjugación nos queda u et en caso de ser necesario pronunciar la T. Si tomamos el adjetivo de hace un momento, étudiant, étudiante, estaremos utilizándolo. Si decimos él es estudiante, diremos il est étudiant. Si decimos ella es estudiante, diremos elle est étudiante o elle est étudiante. Si hablamos de nosotros en la forma oral común, sería con el pronombre on, y podríamos decir nosotros somos estudiantes de la manera siguiente, on est étudiant. Ahora, pasemos a la conjugación de nosotros y nosotras con el pronombre nous, N-O-U-S. N-O-U-S. Esta conjugación será somme, S-O-W-M-E-S. S-O-W-M-E-S. Nous sommes, y diremos estudiantes. En el caso de plural masculino será étudiant, y en el caso de femenino plural será étudiante. Nous sommes étudiants, nous sommes étudiantes.
podemos utilizar la S para llegar a la vocal del adjetivo. Si hablamos de usted, ustedes, usted caballero, usted señorita, damisela, ustedes estudiantes, varones y mujeres, y ustedes estudiantes, mujeres, nada más, estaremos utilizando la misma persona que será vous, V-O-U-S, V-O-U-S. Y la conjugación es et, e, pero con acento circunflejo. Este es como un sombrerito chino que colocamos sobre la vocal e. Enseguida tendremos la T-E-S. Recordemos al inicio ponerle el acento circunflejo, que este será el sombrero chino, un chapeau chinois. Esta conjugación sí nos permite pronunciar la T y diremos vous êtes y nos quedaremos hasta la T. Vous êtes. Enseguida podremos hacer uso de los adjetivos haciendo los diferentes cambios. Por ejemplo, si usted es estudiante varón, singular, diré vous êtes étudiant. Si usted es estudiante, señorita, estaré hablando de vous êtes étudiante. Pronunciaré la T al final. Si hablo de ustedes, hombres y mujeres, estudiantes, diré vous êtes étudiant. Pero en esta ocasión lo escribiré con S. Estaré hablando de E con acento agudo. Entonces será E-T-U-D-I-A-N-T-S. Y en el caso de ustedes, estudiantes, mujeres, nada más estaría hablando de E-T-U-D-I-A-N-T-E-S. Pero la pronunciación será étudiante. Por último, estaremos hablando de las terceras personas del plural. Estoy hablando de ellos, que será il, I-L-S, y de ellas, E-W-L-E-S. En este caso, la conjugación será son, S-O-N-T. En este caso, no tenemos por qué hacer que vibre. Esta sonará como en español prácticamente. Ils sont, elles sont. Estaremos hablando de estudiantes masculino. Será E-T-U-D-I-A-N-T-S. Y estudiantes femenino, en este caso ellas son estudiantes, diré elles sont étudiantes. E-T-U-D-I-A-N-T-E-S. Entonces diremos hasta la T para marcar el cambio en el femenino. Ahora, es importante tener la conjugación completa. Nos quedaría de la siguiente manera. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Esa sería la conjugación del verbo être. Ahora, yo quiero hacer énfasis en el cambio de significado que puede tener este verbo, el verbo être, que quiere decir yo soy o yo estoy. En español muchas veces no hacemos la reflexión de cuándo utilizar ser y cuándo utilizar estar. Estar habla de cambio, habla de movimiento. Yo estoy cansada, pero si descanso me sentiré mejor y entonces ya no estaré cansada. Entonces habla de este cambio que es más fácil que se presente. El verbo ser, a diferencia del verbo estar, tiende a permanencia. Por ejemplo, si hablo de mi nacionalidad, estaría comunicando yo soy mexicana. Es algo que no tendrá a cambiar fácilmente. Estaríamos hablando de cuestiones bastante complejas para que se llevara a cabo el cambio. El verbo estar habla de este cambio fácil. Estoy sentada, estoy parada. O, como puede ser, soy alto. Esta condición difícilmente será posible cambiarla. Ahora, cuando nos presentamos, yo les sugiero que en una presentación donde es la primera vez que vamos a decir nuestro nombre, utilicemos el verbo s'appeler, que es el verbo llamarse. Una vez más vamos a utilizar el pronombre personal sujeto o los diferentes pronombres personales sujetos para conjugar nuestro verbo s'appeler. Este verbo, sin conjugar en su forma infinita, en su forma infinitiva, se escribe de la siguiente manera. S apóstrofe A W P E L E R. Ese apóstrofo A, W, P, E, que es E, L, E, que es E, R, R. Este verbo lo vamos a tener que conjugar con otra herramienta que se llaman pronombres reflexivos.
Estos serán los que indicarán que quien ejecuta la acción va a recibir la consecuencia de esa acción. Este verbo, el verbo s'appeler, bueno, tiene esta característica, aunque muchos podrían debatir que, bueno, yo no me llamo a mí mismo, estoy en lo correcto, pero nos lo indica la regla gramatical. La conjugación de este verbo será la siguiente. Je m'appelle, que yo me llamo, J-E, espace, M, apostrophe, A, W, P, E, W, L, E. Je m'appelle. En el caso de tu t'appelles, T-U, espace, T, apostrophe, A, W, P, E, W, L, E, S. Tu t'appelles. Il s'appelle, I-L, espace, S, apostrophe, A, W, P, E, W, L, E. Elle s'appelle, ella se llama, E-W-L-E, espace, S apostrophe, A-W-P-E, W-L-E. Elle s'appelle. Si utilizamos la conjugación con on, entonces nos quedaría de la siguiente manera. On s'appelle, como equipo podríamos decir, nosotros nos llamamos, entonces sería O-N, espace, S apostrophe, A-W-P-E, W-L-E. Si nos damos cuenta, la conjugación de il, el, on es la misma. La conjugación de nous, sea nosotros, sea nosotras, sería nous nous appelons, nous nous appelons. N-O-U-S espacio, espace, N-O-U-S espace, A-W-P-E-L-O-N-S. Una sola L en esta conjugación. ¿Por qué? Porque pronunciaremos la terminación. La conjugación en la persona vous, usted, ustedes. V-O-U-S espace, V-O-U-S espace, A-W-P-E-L-E-Z. Solo requerimos de una L porque se pronuncia la terminación de la misma manera que lo hacemos con el verbo en infinitivo, es decir, sin conjugar. Ahora, tanto en la persona nous como en la persona vous es normal encontrar dos veces el mismo elemento. Nous con valor de sujeto y nous con valor de pronombre reflexivo. Vous con valor de sujeto y vous con valor de pronombre reflexivo. Es normal encontrar este dobleteo. La conjugación en ellos, que será il s'appelle, será il S, espace, S, apostrophe, A-W-P-E-W-L-E-N-T. Il s'appelle. Y por último, ellas se llaman, sería elle s'appelle, E-W-L-E-S, espace, S, apostrophe, A-W-P-E-W-L-E-N-T. Recordemos la terminación E-N-T, la escribiremos, pero no la diremos. Ahora, ¿por qué yo hablo del verbo s'appeler, que es llamarse? En un primer momento en donde nadie más sabe cómo es mi nombre, lo ideal es utilizar la estructura je m'appelle. Je m'appelle Clara Mora. En este caso, yo les sugiero que utilicen su primer nombre o el nombre que más les guste y el primer apellido, es una sugerencia. Pero en un contexto en donde imaginemos que ya la persona tiene varios nombres, imaginemos que es nuestra primera sesión de clase y la profesora, el profesor ya tiene una lista de nombres, pero no sabe a quién atribuir cada nombre. En este caso, podríamos utilizar el verbo ser para presentarnos y en este caso decir yo soy Clara Mora. ¿Pero por qué? Porque busco identificarme con una lista de nombres que mi docente ya tiene, ya posee. En este sentido, lo que podríamos hacer es hacer esa relación, ese match entre el nombre del listado y quién soy yo. Podríamos hacer esta relación de je suis Clara Mora si ya hay un precedente de mi nombre. Pero si es el primer contacto que yo voy a tener, lo ideal sería decir je m'appelle Clara Mora. En este sentido, al momento de presentarnos, tendríamos un verbo que podría prestarse también a confusión con el verbo ser o estar que tenemos en español. Y esto es cuando yo pregunto ¿cómo estás? Precisamente. Quiero que recordemos una idea y una expresión que a mí me ha servido mucho para explicar varias cosas del idioma francés y también del español, es que las oraciones, las frases o las expresiones, mientras más cortas sean, más informales se convierten.
Mientras más largas son estas expresiones, mientras más completas, son más formales. Cuando yo quiera preguntar cómo estás, cómo está, cómo están en francés, lo que voy a utilizar es el verbo aller. Ese es el verbo en infinitivo, A-W-L-E-R, A-W-L-E-R, que quiere decir ir. Porque en realidad voy a decir cómo vas, cómo te va. ¿Por qué? Porque el verbo aller, el verbo ir, implica cambio. Cosa que no tenemos con el verbo être en francés, porque aunque podamos comunicar lo que es ser y lo que es estar, normalmente en esta expresión tiende a permanencia. Puede ser que se preste a esta confusión en significado. Entonces, para preguntar cómo estás, cómo te va, vamos a utilizar este verbo. La conjugación de este verbo es la siguiente. Una vez más, utilicemos nuestros pronombres personales sujeto. Je vais, je vais. Yo voy, ¿ok? Que es J-E, J-E, espace V-A-I-S, V-A-I-S. Y eso quiere decir yo voy. Y si quiero decir que voy bien, es decir, que estoy bien, voy a decir je vais bien. Ahora, para la persona tu será tu, T-U, espace V-A-S, V-A-S. Prácticamente es la misma que en español, ¿no? Tú vas. Ahora podemos decir tu vas bien, que es bien, B-I-E-N, pero vamos a hacer un sonido nasal al final de en, bien. Ahora, la conjugación para il, el, on, estamos hablando de los singulares, él, ella y on. Recuerden, la gente, alguien o nosotros, de manera informal, al oral, para eso vamos a utilizar on. Estaremos utilizando la conjugación va, V-A, V-A, como en español el va, ella va, sería prácticamente lo mismo. Para nosotros será nous allons, N-O-U-S, espace A-W-L-O-N-S, nous allons, nosotros vamos. Ahora la conjugación con vous, V-O-U-S, A-W-L-E-Z, vous allez, usted o ustedes van, ellos, ellas, il, I-L-S, espace V-O-N-T, es V-O-N-T. Y por último, ellas, E-W-L-E-S, espace V-O-N-T, V-O-N-T. Esta será la conjugación del verbo aller, del verbo ir, y es el que vamos a utilizar para preguntar ¿cómo estás? ¿Cómo te va? La pregunta más larga y más formal para poder preguntar ¿cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Sería ¿Comment allez-vous? ¿Comment allez-vous? Primero tengo la pregunta estableciendo la palabra interrogativa comment, enseguida el verbo aller y enseguida el sujeto que es vous. Al momento de escribirlo tendré que utilizar un guión porque primero tengo al verbo y posteriormente tengo al sujeto. Es la forma más elegante de preguntar ¿cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? ¿Comment allez-vous? Ahora les comentaba que mientras más corta se vuelva la expresión, más informal se convierte. ¿Por qué? Porque si yo le hablo de tú a la persona, le quiero hacer la pregunta elegante, entonces diré ¿cómo vas-tu? ¿Cómo va? Una vez más tendré que utilizar el guión porque tengo primero al verbo y después al sujeto. Ahora, si lo quiero hacer menos elegante, más informal, más amigable, la pregunta que podría hacer sería ¿Comment ça va? ¿Comment ça va? Y voy a utilizar la cécedille, esta C que tiene una pequeña S en la parte inferior, y luego la A, y luego la V, y luego la A. Estas palabras separadas. Ça quiere decir eso. Eso, cualquier cosa. Si yo digo el micrófono, estoy hablando de ça, que es eso. Entonces, preguntar cómo ça va es cómo va todo en general. Ahora, esta pregunta yo podría hacerla más corta todavía y se vuelve más informal y solamente podría preguntar ¿ça va? Y eso es todo. Entonces estaría preguntando ¿cómo te va? Y lo haría de esta manera. ¿Ça va? Ahora, ¿cómo respondemos a estas preguntas? Si me preguntan ¿cómo allez-vous? ¿Cómo está usted? ¿O cómo están ustedes? Respondería a esta pregunta Je vais bien, merci. ¿Et vous? Estoy bien, gracias. ¿Y usted o ustedes? Esta sería la respuesta más elegante. Podría ser la misma respuesta a si me preguntan con tu. ¿Cómo vas-tu? Yo podría responder Je vais bien, merci. ¿Et toi? ¿Qué quiere decir? ¿Y tú?
Si la pregunta es ¿cómo ça va? Mi respuesta podría ser ça va bien, merci. Y si la pregunta todavía es la corta, la más pequeña, entonces sería ça va. Solamente cambiamos la entonación y diremos ça va. ¿Ok? Lo que quiero marcar en este podcast es que tenemos 3 verbos que podríamos utilizar en español para decir yo soy o yo estoy. Yo soy Clara Mora, podría decir je suis Clara Mora. Me llamo Clara Mora, diría je m'appelle Clara Mora. ¿Y cómo estás? Yo estoy bien, pero diré je vais bien. Si hay distinción entre estos 3 verbos, el verbo être, el verbo s'appeler y el verbo aller. Es importante señalar la diferencia entre estos 3 verbos que podrían tener ahí alguna confusión con base en la lengua 1, que es el español, al momento de comunicarnos en francés. El verbo être, ser o estar en francés, el verbo s'appeler, que es llamarse, y el verbo aller, que es ir, pero tendrá el valor de cómo estás. Es importante que evitemos responder como je suis bien cuando me preguntan cómo estoy, porque no tendría sentido para los francófonos. De esta manera, queremos evitar esta confusión. Recordemos, être, ser o estar, no hay alguna distinción. El verbo s'appeler, llamarse, y el verbo aller, que es ir. Espero este podcast te haya servido para conocer la diferencia entre estos verbos y los ocupemos de manera efectiva cuando comuniquemos en francés. Merci beaucoup!